Una cosa es cómo tú interpretas la realidad desde tus conceptos, tus creencias, desde tu razonamiento, y una muy diferente cómo nuestra biología, nuestro cerebro, percibe la realidad desde un punto de vista instintivo, de supervivencia. Y aquí podemos abordar lo que es la filogenia, la ontogénesis. Imagínate todo lo que tenemos registrado como especie ante las situaciones que nos fueron incluso matando, la cantidad de conflictos que tuvimos que vivir para adaptarnos, ¿sí? Y llegar hoy, por ejemplo, a ser estos seres que pues todavía nos podemos mover. No volamos claramente porque cada especie tiene necesidades diferentes, pero no por casualidad tenemos vestigios de arcos branquiales. Esto nos avisa de que estuvimos en el agua, de que estuvimos claramente absorbiendo agua, tragándola y eliminándola para poder sobrevivir. Quizá en ese punto no teníamos ni siquiera la conciencia que hoy tenemos porque, bueno, el cerebro se ha ido desarrollando. Por eso se le llama neocórtex. Por eso tenemos una corteza cerebral y un cerebro más avanzado, para no decir evolucionado, ¿no? Y tenemos también un cerebro primitivo. Y ese cerebro antiguo, ese cerebro arcaico, que claramente fue el punto de partida y el que se chutó un montón de conflictos de bocado, de supervivencia pura, ¿sí? Y aún así fue aprendiendo y se fue adaptando. ¿Para qué te explico esto? Para que entiendas que las enfermedades tienen que ver con memorias precisamente que ya tenemos registradas como especie, que tenemos la información de todas las especies y que controlamos muy poco las cosas y realmente no manejamos nuestra realidad como creemos, ¿sí? Y que todo lo que está pasando en nuestro organismo también no controlamos gran cosa. ¿Quién lo controla? Bueno, un diseño biológico inteligente, coherente, que tiene sus propósitos basado en los códigos biológicos. Y el más importante es sobrevivir. Y para sobrevivir, bueno, tenemos que estar seguros, tenemos que reproducirnos para que la especie siga, necesitamos poder movernos, sentirnos aptos, ¿sí? Necesitamos un territorio, ya con este cerebro más evolucionado, tenemos sensores y la habilidad de reconocernos ante otro, de compararnos, ¿sí? De tener jerarquías, no por algo hay macho alfa, ¿sí? Hay betas, hembras alfa, hay unos que dominan, hay unos que están más sumisos, ¿sí? Y ahí entra el estado hormonal, ¿sí? Entonces estamos dentro de un sistema inteligente, biológico, donde nos corresponde también un rol. También necesitamos ser reconocidos, necesitamos tener contacto, necesitamos tener el grupo, necesitamos la manada, ¿sí? Necesitamos, bueno, satisfacer cosas realmente muy básicas que muchas veces no tomamos en cuenta por perseguir ya nuestras creencias. No nos podemos olvidar de este instinto biológico, de estas necesidades tan básicas, porque son las que han mantenido a la especie, ¿sí? Claramente, entre más conflictuemos nuestras necesidades biológicas, más vamos a estresar a nuestro organismo. Y cuando te explicaba lo del agua, nosotros, bueno, tuvimos que irnos arrastrando, para que me entiendas, a la tierra, desarrollar huesos, ¿sí? Músculos para poder movernos. Desarrollamos un corion de la piel, que no es casualidad que está controlado por un cerebro también muy antiguo, porque fue de las primeras necesidades protegernos quizá ante el sol o los depredadores que nos venían a morder, ¿sí? Se desarrollaron glándulas mamarias, se desarrolló, bueno, glándulas sudoríparas, sebáceas, ¿sí? Entonces no es casualidad que cuando a ti te insultan te salga un melasma, por ejemplo, o sientas atacada o le tengas miedo al sol, tu cerebro puede aumentar melanina para oscurecerte y protegerte contra el sol. No es casualidad que hoy a una mujer a una biopsia de cáncer de mama le activen un melanoma, ¿sí? Porque la biología es ese sensor que te digo que no controlamos y persigue un ataque. No es casualidad que cuando alguien lo mandas a un hospital o alguien está sola o se quedó abandonada, prófuga o se siente desamparada, empieza a retener líquidos. Hay una percepción sensorial, biológica, inconsciente que el cerebro dice, no tengo manada, estoy sola, estoy fuera del agua, y los riñones con sus túbulos colectores hagan una retención de líquidos. No es casualidad que la piel o cuando ves por ejemplo un perro solo en la calle abandonado tenga sarna. Activa conflictos de separación. Se reseca la piel para no sentir y no percibir esa separación de su grupo, de su manada. No es casualidad que hasta un perro le pueda salir una catarata porque perdió de vista a su amo o donde se sentía seguro. Lo mismo le pasa al humano, le sale una catarata porque perdió visualmente una pareja, un hijo. ¿Son emociones? No, son percepciones biológicas que estresan el cristalino, el tejido, y después el tejido se intenta reparar. Entonces hay que entender a la enfermedad desde
estos procesos biológicos. Y cuesta mucho trabajo porque no entendemos la correlación y que este sensor, ¿sí?, está percibiendo la realidad como en referencia a esa evolución biológica, ¿sí?, más animal, para que me entiendas, ¿sí? Tú podrás enojarte con tu vecina o con tu jefe de trabajo, ¿sí?, una discusión, y eso tu cerebro lo puede interpretar como una situación que no se puede pasar por el estómago, que no se puede aceptar, digerir, que la tengo que rechazar, y se te va a ulcerar la curvatura menor del estómago y va a haber una hipersensibilidad, y eso va a generar que comas ciertos alimentos y te duela, una gastritis, ¿sí? Y después viene una Helicobacter pylori, una bacteria como muchas que son las que iniciaron la vida, que están ahí para algo, ¿sí?, para construir o eliminar. Las bacterias son nuestros aliados, somos más bacterias que humanos, ¿sí? Ellas también están en simbiosis, ellas también están en coherencia, ellas también son un diseño inteligente que viene a resolver situaciones, ¿sí? Entonces estamos dentro de un universo, más bien somos un universo de muchos organismos que ni siquiera controlamos. Imagínate, si somos millones de bacterias, incluso de virus, que tampoco son los malos del cuento, pues imagínate, ¿qué controlamos? ¿Quién es realmente lo que soy? Mi cuerpo es prestado, quizá. Estamos en un proceso para entender este viaje a través de esta máquina perfecta biológica. Le digo máquina para entender que, bueno, tiene un funcionamiento, pero somos la única máquina que nos podemos autorreparar y regenerar. Claramente, si nos pegamos muy feo en un accidente, pues eso es hasta antibiológico, ¿no?, el haber diseñado carros. Pero estamos avanzando hasta cierto punto, pero no podemos olvidarnos de esa parte biológica e instintiva que es muy, pero muy sabia, ¿sí? Y siempre uno busca la vida, la mente busca la vida, y cuando la vida decide ya no seguir aquí, también es una solución. Pero qué fuerte que está muriendo mucha gente por ir en contra de lo natural, por no respetar los procesos biológicos, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que un tumor crece en base también al comando cerebral y la percepción, a lo que estás viviendo? Tumores que ayudan a aumentar el órgano, un adenocarcinoma hace más acidez en el estómago, ¿sí? En el hígado hace más bilis, un sarcoma está reparando un tejido conectivo porque previamente se estresó por una desvalorización, por una percepción biológica de no sentirme apto, de no poder moverme. Uso estas palabras para que entiendas, pero repite siempre, entiéndolo desde lo animal. El animal se enferma igual que nosotros. ¿Cómo un gato le puede dar leucemia o insuficiencia renal? Pues desde que lo bañas le puedes generar un gran shock biológico, ¿sí? Y para ti puede ser como inútil o como tonto, ¿sí? Desde que un niño lo mandas a la guardería y lo dejas solo, puede crear un shock de abandono también en ese momento y activar un programa especial, y el cuerpo se va a defender. Ese niño que lo golpean, que le prohíben comer dulces, va a empezar a ulcerar sus dientes, porque la biología entiende que esa mordida no es apta y va a haber una necrosis, ¿sí? Después viene la caries, es un proceso también reparativo, pero le sigues prohibiendo los dulces, ¿sí? Entonces todo tiene que ver con no poder cumplir necesidades biológicas, por eso son conflictos biológicos. El tema de las emociones es otro tema que no tiene nada que ver como causa. Muchos animales ni siquiera tienen emociones o no tienen la conciencia que tenemos. Tú saca el grupito de ese gusanito, o sea, un gusano de ahí, le estás creando un conflicto biológico. Si un animal se queda atrapado, le estás creando un conflicto biológico motor, se siente atrapado, ¿sí? Si el depredador atrapa al animal del cuello, se va a sentir atrapado y se va a hacer el muerto como respuesta inteligente. Y si dura mucho tiempo ese estrés, después le va a dar una crisis epiléptica. A ti te da una crisis epiléptica y te llenas de miedo. No entiendes que es un mecanismo inteligente para restablecer la función motora. Pero por ahí te dijeron que casi todo lo que pasa es malo, maligno, y hay que atacarlo con ya saben quién. Y no es así. Pero bueno, poco a poco vamos a ir profundizando más sobre estas 5 leyes biológicas que son apasionantes, que nos hacen entender y recuperar el poder de la naturaleza, cosa que se ha subestimado, que se han creado tantas hipótesis respecto a cómo funciona la naturaleza, y lo único que hacemos es querer jugar a Dios, querer jugar a los creadores, interviniendo en procesos tan inteligentes, y tan solo vean las estadísticas. 2024, 25, cada vez más depresión, más gente enferma, más gente quitándose la vida, nuevamente más cáncer, y para qué te cuento.